Continuamos en el programa La Noche. Luego de que el gobierno colombiano presentara ante el Congreso la reglamentación de la reforma al fuero penal militar, el Partido Conservador propuso revivir el fuero carcelario para los integrantes de las Fuerzas Armadas. Esa polémica propuesta revive las denuncias hechas por la prestigiosa revista Semana en Colombia, que en el 2011 reveló una serie de privilegios que ostentaban un grupo de militares que tenían como centro de reclusión una base militar. Unidades de reclusión especializadas para integrantes de las Fuerzas Armadas o centros de reclusión común. Colombia vuelve a estar ante el debate sobre el sitio donde deben pagar sus penas los uniformados condenados por cometer delitos. La discusión es hoy más fuerte y se da con la sombra del escándalo de abril de 2011 que se convirtió en un hito en este tema. La investigación publicada por la revista Semana de Colombia, el Tolemaida Resort, reveló una serie de irregularidades que se presentaban en uno de los lugares donde militares purgaban sus penas. La publicación mostró en estas fotografías que uniformados sentenciados gozaban en una de las bases militares más custodiadas del país, la de Tolemaida, de privilegios insospechados. Estas son algunas de las reveladoras imágenes de la revista Semana: puestos de venta y restaurantes que pertenecían a los presos, grandes casonas y cabañas que hacían las veces de celdas, hamacas al aire libre para tomar una tarde de sol. Algunos de los que disfrutaban de estos beneficios estaban condenados por delitos como desaparición forzada, a penas cercanas a 40 años de cárcel. Testimonios publicados por Semana señalaron que los privilegios obedecían a una retribución de favores. Si la mitad de la gente que estamos acá condenados hablara y contara realmente cómo ha sido la historia de la guerra en este país, muchos coroneles e incluso generales acabarían acá, presos con nosotros. Ellos son los más interesados en que nosotros sigamos bien acá. Yo llevo 10 años acá, así ha sido y así seguirá. Senador Cepeda, volvemos con usted a Barranquilla. Usted ha hecho una propuesta de un fuero carcelario. Sobre esta nota que acabamos de ver, de ese informe, ¿cree usted que las condiciones carcelarias de un militar cuáles deben ser? ¿Una base militar con unos privilegios como los que en algún momento denunció la revista Semana? ¿O cómo sería ese fuero carcelario? ¿Unas cárceles especiales? ¿Con qué condiciones? Sí, no, para nada son bases militares lo que propone el Partido Conservador. Lo que propone el Partido Conservador son unas cárceles ordinarias, con todas las seguridades, igual que las cárceles modelos de Colombia, por ejemplo, pero exclusivamente para militares. Yo quiero decir lo siguiente: los colombianos creemos en nuestras fuerzas militares, en nuestras fuerzas armadas, allí están las encuestas. Creemos en ellos, ponen la vida para defender los bienes, vida y honra de los colombianos, combaten a la delincuencia, a la guerrilla. Y dígame usted, si un militar sindicado o a un condenado debe compartir una cárcel con un guerrillero o con un miembro de las BACRIM. Eso, por supuesto, es un cóctel explosivo dentro de una cárcel, de manera que queremos ese fuero especial carcelario, que ellos estén en cárceles ordinarias, pero de manera diferente, sin que se genere ese conflicto. Senador. Pero, repito, sí. Le transmito esta pregunta en Washington a José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo se hace este escenario en América Latina? Usualmente los militares en otros países, independientemente de los delitos que cometen, pagan esas purgas, pagan esas sentencias, pagan esas condenas en centros carcelarios especiales o son llevados a centros de reclusión comunes y corrientes. A ver, la excepción es que paguen. La norma es que los militares normalmente, por el poder que tienen como institución, que normalmente no están subordinadas a un estricto control de la autoridad civil, logran eludir sus obligaciones y no se les aplican los mismos, tienen un doble rasero, es decir, no se aplican los mismos principios. Yo creo que aquí también hay una confusión de fondo. Y que es muy reveladora en los comentarios del senador Cepeda. Él dice que él admira a las fuerzas militares y que el pueblo colombiano les agradece y les respeta a las fuerzas militares. Yo creo que ese concepto es perfectamente legítimo y es perfectamente válido. Pero aquí hay que distinguir entre las fuerzas militares, entre el ejército, que puede estar cumpliendo una labor constitucional perfectamente legítima, y aquellos elementos
que, apartándose de la misión propia de las fuerzas militares, cometen delitos atroces, cometen delitos comunes, violan a una mujer, ejecutan a un ciudadano fuera de combate, torturan, en fin, esos individuos no pueden manchar el prestigio de la institución, y la institución debe apartar a esas personas porque no reflejan evidentemente el espíritu y las normas y los principios que deben guiar a cualquier institución armada en cualquier parte del mundo, por difícil y compleja que sea la tarea que esté cumpliendo. Esos sujetos han cometido un crimen común, y al cometer un crimen común deben pagar por ese crimen como delincuentes comunes. Pero eso no puede colocar en entredicho la adhesión que una ciudadanía puede tener frente a sus militares, y el apoyo que pueda darle a esos militares que cumplen una función, insisto, que puede ser perfectamente legítima. Cuando en el curso o en el, digamos, en la conducta, en las operaciones, cometen crímenes comunes, deben responder por esos crímenes, y en ese caso deben también pagar como cualquier otro ciudadano sin privilegios especiales. Señor Vivanco, acá ya me informan que tenemos al señor Germán Navas Salero, el representante de la Cámara. Le transmito la pregunta que le hacía hace unos minutos. ¿Cuál es su opinión? ¿Deben estos militares tener centros de reclusión especiales o, por el contrario, deben pagar sus purgas de condena, sus sentencias en centros de reclusión comunes y corrientes? Mire, eso es muy sencillo, no se trata de crearles cárceles especiales tipo resort. En las mismas cárceles comunes, hacer pabellones especiales para ellos. Porque está demostrado que cuando van a los batallones, no necesariamente se encuentran privados de libertad. Las denuncias de la revista Semana fueron muy claras sobre lo que estaba pasando. Aquí nomás el caso de un mayor del ejército que atentó contra un representante en la época, Wilson Borja. Ese señor 3 veces se le salió de un batallón que quedaba junto al club militar. Entonces, ¿qué garantía tiene el ciudadano? También es perjudicial la justicia penal militar para la misma víctima, no solo por la gran libertad que tienen de movilizarse, sino que si una persona va a entrevistarse con el juez penal militar o va a ampliar su denuncia, tiene necesariamente que entrar a un cuartel, ya que los juzgados penales militares se encuentran en los cuarteles. Entonces, si en ese cuartel los guardias, los soldados, son compañeros de aquel que le lesionó, ¿qué garantía tiene el ciudadano para presentarse allá? Eso es lo que no han querido mirar. Y el caso de Tolemaida, yo pregunté en las sesiones que me dijeran qué sanción se le había impuesto a las personas que permitieron ese resort, y hasta ahora no ha habido ninguna que se sepa. Entonces, como civil, como profesor de Derecho Penal que soy, como defensor de la justicia ordinaria, tengo miedo de que estos episodios se repitan. O si no, basta mirar muchos de los negocios que hoy en día están en la justicia ordinaria. Cuando estuvieron en la justicia penal militar, habían dictado votos inhibitorios. Muchos estaban suspendidos, no habían hecho nada. Se movieron cuando la justicia ordinaria los reclamó. Entonces, eso hace que quienes somos abogados de profesión, que hemos sido jueces, no tengamos confianza en la justicia penal militar. Por eso lo hemos Creemos invitado, que ella, representante, para conocer esa posición. Sí. Le pido un minuto, vamos a hacer una pausa comercial. Antes de esto, la pregunta que hacemos a nuestros televidentes a través de Twitter, la misma que le hacía al representante Navas: ¿miembros de las Fuerzas Armadas condenados por delitos en Colombia deben pagar sus condenas en cárceles comunes o en unidades militares? A esta hora recibimos respuestas a través de Twitter. Luis Carlos Ramírez dice: los militares deben pagar penas en cárceles comunes y no en un resort, como lo hacen ahora, que salen cuando quieren. Jay Infante nos dice hasta ahora: pagar condenas en prisiones dentro de bases militares se ha prestado para incumplir las penas, lo que es una burla. Finalmente, Edwin Moyano nos dice: Ley 65 es clara, pagar sus condenas, medidas de aseguramiento en sitios de reclusión especial al interior de unidades militares. Esos son los mensajes que nos llegan hasta ahora. Vamos a unos mensajes comerciales. Ya regresamos a la parte final del programa La Noche. Hoy, el debate que genera la reforma y la reglamentación de la ampliación del fuero penal militar a integrantes de las Fuerzas Armadas en Colombia. Ya regresamos.